complicación para administrarlo. Desde que empezó el año venimos analizando qué va en cada lugar. ¿A quiénes ponemos en Juegos Olímpicos? ¿A quiénes ponemos en Copa América? De hecho, ha habido una interacción entre Scaloni y Mascherano para ver cómo distribuían un poco el potencial de la selección argentina, más allá de que reglamentariamente haya diferencias notables. Pero ustedes saben que en el marco de los Juegos Olímpicos se aceptan hasta 3 jugadores mayores de 23 años. El resto tienen que ser menores de 23 años. Y ahí me quiero quedar porque aparece, tal vez, apuntada una de las noticias de la jornada. Que el Dibu Martínez, el Dibu, sí, el arquero, el mejor del mundo, no estará en los Juegos Olímpicos. El Aston Villa no le ha permitido viajar a París. Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Se superponen las fechas? Hasta ahí, porque la Premier League empieza el 17 de agosto. La primera semana de agosto estarían terminando los Juegos Olímpicos en el mejor de los escenarios con una Argentina finalista. Hay un tiempo muy cortito, en ese momento está la pretemporada, tienen que darle un tiempo de descanso a los jugadores, el jugador llegaría muy justo y además con una competencia fuerte. Ni que hablar si contamos para atrás lo que está sucediendo ahora, que es la Copa América. Y a ver, está dentro de lo razonable, cada uno cuida su capital y está cuidando al Dibu Martínez. Es todo un capital, ¿no? Esto ha pasado con un montón de clubes. Lo mismo pasó con Enzo Fernández, como jugador del Chelsea. El Chelsea creo que ha pagado por Enzo lo que no pagó en su vida por otro jugador. Creo que está en el top 5 de los 5 jugadores más costosos del mundo y cuida su capital. Entonces va a la Copa América y ante la seducción de participar en los Juegos Olímpicos, bueno, tampoco va a ser de la partida. Hasta ahora Otamendi y Julián, dentro de los mayores, estarían en condiciones de participar. Quedaría uno, veremos si Rulli es el hombre designado para reemplazar al Dibu Martínez. Todavía esto está objetado y analizado por las autoridades de la selección argentina. Ahora, qué cuestión esta, ¿no? Es una discusión que cada vez que llegan a los Juegos Olímpicos se pone sobre la mesa. Pero la discusión es eterna, es compleja, es difícil. Hoy está seteado, no es difícil el hecho de convocar un plantel de Juego Olímpico porque casi todos tienen que ser sub-23. Y hay lugar para 3 jugadores mayores. Pero el debate Comité Olímpico Internacional y la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, data del siglo XIX. Y ustedes me dirán, ¿sí? Sí, del siglo XIX. Y se trasladó en el tiempo, cruzó todas las fronteras, hasta que llegó un momento, cuando se disputaba Pekín 2008, que el Werder Bremen, el Barcelona, empezaron a negar jugadores incluso juveniles. Messi tenía 21. Ahí la FIFA dijo, bueno, basta, saquemos el fútbol de los Juegos Olímpicos. Se terminó. Hace 100 años que estamos con esta discusión. Si quedó más o menos claro que una cosa va por un andarivel y otra cosa va por el otro andarivel. Claro, el que promovió esta discusión era Messi. El niño de oro en ese momento, ¿no? Con 21 años lo querían para los Juegos Olímpicos, para la Copa América, lo querían para el Mundial, lo querían para la Champions, lo querían para el picado en la puerta de la casa, lo querían para una fiesta de cumpleaños, lo querían todos. Entonces, lo que puso la discusión sobre la mesa otra vez es la negativa del Barça a cederle al COI el atractivo de Messi en los Juegos de Pekín. Y al año siguiente dijeron, bueno, en serio, saquemos al fútbol otra vez. ¿Y por qué digo otra vez? Porque en un momento entró casi en modo extinción el fútbol en el marco de los Juegos Olímpicos. Porque fueron muchas las veces que tuvimos este tipo de peleas. La cuestión es que incluso se cambiaron como 4 o 5 veces el reglamento del fútbol en el marco de los Juegos Olímpicos. Porque la primera gran discusión se dio en Londres 1908. Miren lo que les digo, ninguno estaba, ni cerca. Ni nuestros abuelos creo que habían nacido en algunos casos. Porque los Juegos Olímpicos en aquel momento eran todo. Eran la vida. Todo aquel que se preciara de buen deportista, cualquiera fuera su especialidad, quería participar en los Juegos. No había otra cosa además. Y de hecho nos hicimos grandes junto con Uruguay en los Juegos Olímpicos de los años 20, del 24, del 28. Pero claro, después la FIFA ve el potencial del fútbol en los Juegos Olímpicos y en 1930 dice, esto va acá, hagamos un mundial de fútbol. Y a partir de ese momento empezó la discusión. Entonces, saquemos el fútbol de los Juegos Olímpicos, que el fútbol sea una expresión mínima amateur y nosotros hagamos el negocio por ese lado. Que no está mal, porque era una variante que hoy, ¿quién va a discutir una Copa del Mundo?
Lo que pasa que entre las modificaciones reglamentarias a lo largo de la historia, lo que en un momento se obligó era, en un momento el reglamento estaba completamente abierto, podía jugar cualquiera. O sea, una figura de época, qué sé yo, Doble Ancho Monti en Uruguay, años 50. Podía jugar los Juegos Olímpicos como el Campeonato del Mundo, como el Torneo Sudamericano, antes que fuera Copa América, cualquier otra cosa. Pero cuando la FIFA percibe que le va restando poder e importancia al Campeonato del Mundo, que se superpone, lo que dice, bueno, hasta acá llegamos. Hagamos una expresión marginal y amateur para los Juegos Olímpicos. Porque de hecho los Juegos Olímpicos estaba asociado a esto del deporte amateur. Y después entró en un mix. Porque bueno, pero el fútbol se nos está cayendo. Decían en el ámbito del COI. Entonces permitían que las selecciones fueran conformadas por jugadores que nunca hubiesen jugado un torneo oficial, continental o internacional. Era una manera encubierta de decir jugadores juveniles. Y la idea fue aceptada y fue bien administrada durante bastante tiempo porque había muchos jugadores que eran promocionados en el ámbito de los juegos y después pasaban al ámbito profesional y eran verdaderas estrellas. Y en un momento sellaron Barcelona 92. Ahí le pusieron la cláusula, sub-23. Y es el esquema que tenemos hoy. Que no sabemos si es definitivo porque la discusión vuelve al mismo lugar. ¿Cuál fue el tema nacional de Francia? ¿Cuál fue el tema nacional de Europa hace 2 o 3 meses atrás? Hasta el propio Emmanuel Macron intervino para pedirle a Mbappé que jugara los Juegos, que se calzara la camiseta de la selección francesa en los Juegos Olímpicos. Claro, lo hacen en París. Traigan esto a la Argentina con el efecto Messi, ¿no? ¿Quién no participaría en un pedido para que Messi juegue los Juegos Olímpicos? Pero en el medio tenía una complicación todavía peor. Es que el Real Madrid lo estaba comprando. Cuando se le lastimó la nariz a Mbappé, Florentino Pérez se agarraba la cabeza. Pero no tenía otra, porque el tema es que no tiene recursos, parece increíble, el Real Madrid ante la FIFA, porque en torneos continentales administrados por FIFA a través de la UEFA, el llamado a un jugador de selección es obligatorio, salvo que por alguna razón el jugador renuncie. Pero mientras tanto el Real Madrid no puede decir nada y los clubes no pueden decir nada. Pero como la FIFA no tiene injerencia en los Juegos Olímpicos que organiza el Comité Olímpico Internacional, es que ahí sí se puede administrar, no hay obligatoriedad. Hay una cosa curiosa, el fútbol femenino sí está administrado por FIFA en el Comité Olímpico Internacional y es obligatoria la sesión. Son como parámetros parecidos a los hombres, pero en el marco de los Juegos, porque entienden que su característica de deporte promocional, el fútbol femenino vino mucho después del masculino, es una muy buena rampa de lanzamiento para mostrarlo ante el mundo. Por eso rige otra ley. Pero en el caso de los hombres es un lío bárbaro. ¿Ustedes se acuerdan? El casi boicot que sufrió Fernando Batista, hoy técnico de Venezuela, cuando fue a Tokio 2021 en los Juegos Olímpicos. Se le bajó más de la mitad del plantel, entre las demandas locales y las demandas internacionales. Se quedó prácticamente con lo opuesto. Efecto COVID, los tiempos que se alteraban y la cuestión es que no le dejaron nada y Argentina tuvo una pálida performance en aquellos juegos que estaban destinados a hacerse en 2020, pero pasó a 2021 por el tema de la pandemia. Pero eso fue una toma de posición muy importante donde lo que quedó demostrado es que nadie escapa a esta realidad. Y hoy nos vamos a chocar con la misma. Y como siempre pedimos un poco de cordura en este espacio, es la idea, más allá de cuestionar algunas situaciones, es si no pueden haber criterios comunes que nos acerquen más entre dos maneras de entender y administrar el deporte de alta competencia. Porque hasta el día de hoy Mascherano, la verdad, no tiene el plantel completo en la cabeza, ni conoce la disposición de todos los jugadores que quisiera, porque en el medio, encima, se están jugando torneos internacionales de las características de Europa y la Copa América. Y esto tampoco favorece los plazos de técnicos que siempre están, ¿no?, al límite de que una chispa les haga volar todo por el aire. Y más, para algunos, que los Juegos Olímpicos realmente significan y representan mucho. Así estamos. Hay mucho para ver, hay mucho para administrar. Y esa es la clave que todavía no se ha podido resolver. Estamos en vivo, esta es la Zona Central. Edición de jueves, esperando la tercera presentación de Argentina en Copa América. Están invitados.